mucho gusto, qué bueno que nos están acompañando. Gracias por suscribirse a esta plática que vamos a tener hoy. Y como siempre les reiteramos la importancia de estar capacitado, no importa el medio, sino la interacción y que ustedes tengan este conocimiento a su disposición. Mi nombre es Ángela Rivera Reyes y soy cofundadora de PreRisk Consultores. Nosotros nos dedicamos a hacer consultorías en temas de riesgos para las empresas, también en temas de seguridad e inocuidad para empresas de alimentos y sobre todo nos preocupamos para que tengan un alto nivel de capacitación y de cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Pero bueno, vamos a ir directamente al tema, que es el de protección de tu marca en redes sociales. Y yo te pregunto para que lo reflexiones en estos momentos, ¿cuántas veces te has topado con una situación en que o has escuchado que alguien más está escuchando o se da cuenta de que los usuarios se quejan cada vez más a través de las redes sociales? Esto ya no es como antes. Antes, cuando alguien tenía un problema con un producto o con un servicio, pues había un teléfono, todavía hay teléfonos, pero cada vez menos, para que alguien llame, para que tú llames y digas por qué no te gustó el producto, por qué no te gustó el servicio. Sin embargo, con las redes sociales el día de hoy, eso ha cambiado totalmente, la interacción es muy distinta. Las personas hoy en día, en cualquier momento, toman una fotografía a través de su celular, lo postean, por ejemplo, a través de una red social y de ahí lo empiezan a difundir entre más y más y más personas y empiezan a copiarlo en otros foros y se empieza esto a viralizar. Cuando esto es bueno, ayuda a una marca. Sin embargo, lo que vamos a platicar el día de hoy es cuando esto es negativo. Y dejemos también a un lado el tema de si es cierto o no es cierto. Porque mucha de la información que tenemos en las redes sociales no sabemos si es cierta, pero sin embargo la tomamos por correcta antes de investigar. Pero eso lo vamos a platicar más adelante. Entonces, aunado a esto, nos damos cuenta que las personas o las empresas no tienen estrategias para tratar este tipo de problemas de redes sociales en donde les están comentando cosas negativas. Entonces, esta es otra de las cosas que se ha detectado que es un problema que las empresas están enfrentando más y más el día de hoy. También, cuando se tiene un comentario negativo, simple y sencillamente no saben cómo responderlo. Y más si lo desacreditan, pues a veces lo más sencillo que se hace es o borrarlo o bloquear a la persona, pero a veces eso es lo que menos se debe hacer. Muchas veces cuando una persona postea algo negativo es porque quiere ser escuchada y si le borra su comentario, entonces ahí se está generando un conflicto cada vez más grande sobre el tema por la cual la persona está molesta. Entonces, cada vez hemos estado escuchando más estos temas de crisis en las redes, de que hay problemas de que le imputan algo negativo a una marca o a una persona también, porque las personas famosas también tienen su marca. Incluso tú mismo como persona tienes una marca. Tienes, por ejemplo, en tus redes sociales, tu Facebook, por ejemplo, tu LinkedIn, por ejemplo, tu Instagram, por ejemplo, si tienes YouTube y demás. Todo eso alrededor de ti genera una marca personal. Y muchas veces no se sabe cómo contestar o cómo manejar estos comentarios. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ante todo esto, yo quiero comentarte y compartir cuál es mi historia, cómo es que llegué a este tema de manejo de crisis en las redes sociales. Yo trabajé en una empresa muy grande, muy conocida, de un osito, y allí estuvimos casi 10 años tratando el tema de crisis y contingencias y continuidad del negocio. Cuando yo ingresé a la empresa, y yo creo que esto es algo que les quiero hacer como símil, cuando uno está ante un tema nuevo, luego uno no sabe cómo reaccionar. Entonces, cuando yo ingreso a esta empresa y me dicen, Ángela, tú vas a hacerte cargo también de
atender las crisis para productos. Y bueno, pues yo, conocedora del tema de seguridad, de higiene, de inocuidad de los alimentos, dije, bueno, pues puede ser algo muy relacionado. Sin embargo, cuando yo me enfrenté a mi primera crisis, que fue un tema totalmente operativo, y en donde me di cuenta que las personas confían en lo que yo les iba a decir. Y yo la verdad tenía mucha indecisión, mucho miedo de cómo asesorarlos. Entonces fui con en aquel entonces mi director y le dije, ¿sabe qué? Tenemos esta situación, yo no sé qué hacer con un manual de este tamaño, que eran como 300 hojas y eran 2 manuales, y les tengo que responder en 10 minutos. Y él me dijo, siéntate, vamos a tratar este tema, y me dijo, bienvenida al mundo de las crisis, ¿sí? Entonces, esto se trata de cosas muy prácticas, esto se trata de pasos muy específicos y de pasos rápidos. Posteriormente, con la experiencia, yo me di cuenta de que efectivamente cuando las personas o una empresa se enfrentan a una situación de crisis, tiene que haber cosas muy prácticas y muy sencillas que deben atender en ese momento. Entonces, en ese momento empezamos a establecer la estrategia para atender esta situación de crisis, y de ahí se vinieron más y más y más y más y más. Al final, como les decía, lo que me ayudó fue establecer pautas muy claras de qué es lo que se tiene que hacer desde un inicio, y esto va para muchos tipos de problemas. Es decir, no importa que seas una persona, no importa que seas una empresa pequeña, mediana o grande, los pasos son los mismos, ¿sí? Hay que tener una estrategia, hay que tener una estrategia, hay que tener contactos, hay que tener mucha claridad de a quién llamar en determinadas situaciones. Entonces, en aquel entonces el problema, y yo creo que el problema de muchos es desesperarse y creer que toda la situación se vuelve en contra de uno. Y eso es lo que menos tienes que hacer. Tienes que mantener una cabeza fría, tranquila, para poder ver con mayor claridad los hechos que están ocurriendo y de esa manera poder tomar mejores decisiones. Entonces, esta solución la construí a través de definir cosas muy básicas, pasos muy específicos que son los que te quiero compartir el día de hoy, ¿sí? Para que te sea mucho más fácil atender una situación de marketing negativo en tu marca en las redes sociales. Y los resultados, ¿cuáles fueron los resultados? Mira, hay 2 resultados que se pueden ver claramente. Uno, el resultado de la persona que está viviendo la situación negativa, la que esté en el centro. Toda situación negativa causa estrés, eso sí no te lo vas a poder evitar. Sin embargo, cuando tienes mayor claridad de cómo atender un tipo de situación así, el estrés no te invade totalmente, te deja un espacio para poder pensar mejor y para poder tomar mejores decisiones que a lo largo pueden repercutir. Y vamos a platicar en un momento de cuáles decisiones se pueden ir incluso hasta el aspecto legal y te puede llevar años en resolverlo. Entonces, lo mejor que puedas estar tranquilo, cabeza tranquila en el momento del problema, te va a ayudar mucho más. Y por el otro lado, ¿qué resultados se ven hacia afuera? Por ejemplo, en el caso de una empresa, lo que se ve ante los usuarios o ante los externos es que tu empresa tiene experiencia y está preparada. No es lo mismo, y créeme que lo perciben muy fácil, no es lo mismo una empresa que responde rápidamente a los comentarios negativos que están surgiendo en las redes sociales, cuando tiene información real, veraz, que compartir hacia los usuarios, cuando alguien llama y pregunta sobre el estado de alguna persona, de un producto, y le puedes dar inmediatamente información y no únicamente responderle, ¿sabes qué? Lo estamos atendiendo, vamos a ver, y de ahí no le das más información a los de afuera. Entonces, ¿qué resultados se ven también? De afuera hacia adentro, que tu empresa está más preparada. Y créeme
que eso ayuda a generar más confianza en tu marca. Se han visto casos de análisis cuando ya pasó una situación tensa, una situación de crisis en las empresas, que lo supieron resolver mejor, generan mayor confianza entre sus clientes, entre sus empleados, entre accionistas, si es que se deciden invertir dinero, y la posición de la empresa queda mucho mejor que una empresa que desde el inicio dijo: aquí no pasa nada, no tengo información, les respondo más al rato. O sea, se ve claramente la diferencia entre una empresa preparada y una empresa que no sabe cómo responder. O incluso una persona, vamos a tener algunos casos también de personas famosas que tuvieron situaciones de marca, de su reputación en redes sociales, y que lo supieron manejar bien, y otros que no lo supieron manejar bien, y entonces la diferencia es muy distinta a la percepción de sus seguidores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? En realidad les voy a decir que el problema no es que haya una situación de comentarios negativos hacia tu marca. Ese no es en realidad el problema. El problema real es que no sepas cómo resolverlo. Y con esto te digo que se te puede presentar más adelante un problema de marca, un problema hasta legal, un problema de tus trabajadores, o sea, diferentes tipos de problemas, pero si sabes cómo resolverlos, se te va a facilitar mucho más el poder dar soluciones inmediatas y que esto no se te vaya más adelante, es decir, que se alargue la solución. Entonces, de otra forma, también les digo que resolver un problema en redes sociales no es simplemente borrar los comentarios y con eso ya se acabó el problema. O sea, ya bloqueé a todas las personas que me hacían comentarios negativos, ya borré todos los comentarios negativos y ahora sí el problema se acabó. Esa no es la forma correcta de resolver un problema, sino que la forma correcta es teniendo un programa o una estrategia de proteger tu marca. Y con esto les decía cómo contestas los comentarios, cómo contestas que alguien te esté cuestionando, es decir, una forma clara, transparente hacia tus usuarios de que sabes lo que está pasando y que tienes información para que ellos estén seguros de la credibilidad de tu marca. ¿Ok? Entonces, de aquí que viene la palabra gestión de marca, es decir, cómo proteger integralmente tu marca. Porque te voy a comentar algo. A veces cuando queremos resolver un problema, lo queremos resolver en el momento. Les decía, borro el comentario y ya. Pero en realidad esto tiene que ir con una estrategia que a veces no se ve. Y estrategia me refiero a que desde los tiempos de paz, es decir, ahorita que todo está muy tranquilo, tu marca o tú estás muy tranquilo, sí debes tener claro algunas cosas que debes tener como prevención y listas en caso de. Es como el seguro de los carros. Lo pagas, lo tienes listo, lo tienes actualizado, sabes a quién llamar, sabes cuánto te cuesta, etcétera, solo en caso de usarlo, que es muy distinto a que si te ocurre un percance y no tienes el seguro del carro, bueno, entonces ahí te empiezas a tronar los dedos, ¿no? Esa es, digamos, una similitud de tener una estrategia para proteger tu marca a no tener nada. Y bueno, aquí una pregunta que también me gustaría mucho que reflexionáramos es ¿de dónde vienen estas crisis? O ¿de dónde vienen este tema de que de pronto yo me levanto en la mañana, abro mi Facebook y veo que hay comentarios negativos acerca de mi producto? Y veo que hay comentarios negativos acerca del servicio que yo doy. O hay comentarios negativos acerca de mi persona. Entonces, ¿de dónde surgen estas crisis? Les voy a decir algo muy cierto. Todas estas situaciones incómodas son sorpresivas. No avisan. Y nos llegan en el momento menos esperado. En el momento en que tienes más trabajo, en el momento en que te vas de vacaciones, en el momento en que tienes que hacer los pagos y declaraciones y terminar todo lo del SAT. O sea, en el momento en que estamos en medio de un coronavirus y demás, o sea, en ese momento te llega una situación negativa y la tienes que atender. Entonces, es sorpresiva, nunca te va a avisar.
Otro tema es que no hay información suficiente. Tú dices, bueno, ¿quién me está escribiendo? ¿Quién está poniendo estos comentarios negativos? ¿Quién subió este video en donde dice que hay, por ejemplo, cucarachas en mi local, o que vendo cosas caducas, o que maltraté a una persona o a un perrito? O sea, me están subiendo información que yo no sé quién está detrás de todo eso. Entonces, al inicio de la situación, siempre hay información que te queda corta. Tú quieres saber más, pero no la tienes en el momento. Y esa sensación es común. Entonces, eso es normal, no te espantes. Si no tienes toda la información que tú quisieras en ese momento, va a venir poco a poco, pero entonces también lo que tienes que pensar es en no tomar precipitaciones, tomar decisiones precipitadas, me precipité, decisiones muy rápidas, sino que tratar de evaluar la situación como la tienes en ese momento y de ahí empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, si te suben un video en donde supuestamente estás dando un mal servicio, en donde supuestamente uno de tus empleados está maltratando, le está gritando, le está negando el servicio a alguien, entonces en lugar de empezar, por ejemplo, a borrar comentarios, a tratar de decir que no pasa nada, bueno, podrías investigar un poco más acerca de cuándo ocurrió, las circunstancias, las personas involucradas, etcétera, etcétera, y de ahí sí poder tomar una decisión que vaya, digamos, atendiendo lo que te están reclamando o lo que están diciendo a través de ese video, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se suma precisamente a que si no tienes información suficiente, bueno, puedes investigar lo más que puedas, investiga lo de las fuentes más confiables que tengas, las fuentes directas, y de ahí ya puedes empezar a tomar decisiones, ¿ok? Y también vas a sentir en ese inicio que tienes pérdida de control, que la situación no se está desarrollando como tú quisieras. Y eso también, tenlo presente, es normal. Es muy normal que sientas que de pronto, si empieza a hacerse viral ese comentario, ese video, ese cuestionamiento, y empiezan más y más y más y más, vas a sentir que te atacan, pero eso es normal. Entonces tampoco te desesperes, como decía al inicio, mantén la cabeza fría, mantén la cabeza tranquila y ve revisando cómo se va desarrollando la situación. Aquí yo te podría decir que incluso podrías contratar los servicios, hay empresas especiales para monitoreo de comentarios y de tendencias en redes sociales. Eso también lo puedes hacer como una alternativa, o la otra es que estés muy atento a ver cómo se va desarrollando todo este tema de comentarios y post, y que si lo comparten en las redes sociales. Ahora, otra cosa que vas a tener y que no lo vas a poder evitar son todos los intereses que hay involucrados en una situación. Porque no nada más a veces es una persona o las personas que están comentando negativamente acerca de ti o de tu marca, sino a veces, si esto llega más arriba, es decir, me refiero a que llegue hasta autoridades, entonces cuando alguna autoridad interviene, la autoridad lo que quiere es esclarecer el asunto, no que tú te sientas bien, no que el cliente se sienta bien, ¿sí? Lo que la autoridad quiere es que se haga la ley. Entonces también cuando en algunos casos interviene la ley, lo que debes tener muy claro es que no van a buscar tu tranquilidad, van a buscar esclarecer el caso, porque ellos es lo que buscan. De igual forma, si hay personas afectadas, que si a través de tu producto, de tu servicio hay alguien que se afectó, pues va a querer esta persona que haya una retribución a lo mejor, ¿no? Entonces, ellos no van a querer que tú te sientas bien, ellos van a querer que se les atienda y que se les remunere o se les explique. Entonces, estos 5 tips que te estoy dando es lo que vas a sentir siempre cuando empiezas a ver que alguien comenta algo negativo en tus redes sociales. Entonces, no te asustes, te digo, no te asustes,
vas a sentirlo, lo vas a vivir, vas a sentir esta falta de información, pero es normal y todas las veces que haya crisis lo vas a sentir. Entonces no te desesperes, lo que sí es importante, y lo reitero, es tú mantente tranquilo y busca la mayor cantidad de información real y fidedigna que tengas para poder tomar mejores decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver todas las personas. ¿Recuerdan que les platiqué de las partes involucradas? Imagínense dentro de una situación todas las personas que pueden intervenir en una crisis o en una situación negativa. Mira, cuando se trata de un comentario nada más, que alguien dice, oye, te compré un producto y me salió muy mal. Ok, pues contéstale lo que decíamos. No les borres sus comentarios, no los ignores, sino contéstales y les puedes contestar de una manera muy institucional, es decir, muy formal, en decirle, mira, gracias por acercarte con nosotros, gracias por tus comentarios, déjanos una forma de contactarte o te contacto, por ejemplo, inbox. Eso sí, nunca le pidas a nadie que te pase sus datos personales y queden ahí en la pantalla, o sea, de manera abierta. Si le vas a pedir a alguien sus datos, pídeselos siempre por inbox o de manera privada, para que sus datos no aparezcan en las redes sociales. Es una forma también de protegerlo y de cuidar esta parte de confidencialidad. Pero entonces, si alguien te contacta y te dice, oye, tengo este problema, bueno, tú le puedes decir, gracias por contactarte, déjame investigar o déjame contactarte, dame un teléfono privado, o sea, de manera privada, por inbox, para que yo te pueda contactar y podamos ver de qué manera vamos a atender esta situación. Y también otro tip importante es que desde el inicio no digan o lo asuman como su responsabilidad, es decir, como es mi responsabilidad, yo tengo que pagar por todo lo que me está pidiendo el cliente. Porque también hay que, lo que les decía, hay que investigar, hay que ver si es cierto, que si es cierto el problema que tuvo, bueno, entonces ten previsto esta situación de remuneración, que también Profeco lo establece por ley, les paso el tip. O si resulta que no es cierto, porque créanme también que hay consumidores o hay personas que inventan cosas y lo hacen también para ganar algún beneficio. No digo que sea siempre, pero ten atenta a esta situación. Por eso investiga antes de atenderlo. Pero lo que sí es bien importante, atiéndelo. No le dejes su comentario en visto y nunca le contestes. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí al esquema, lo que vas a ver es todas las personas o todos los intereses que están involucrados dentro de una situación negativa. Entonces, si hay una persona que reclama por un producto, por un servicio, bueno, hay que atenderlo. Si hay una persona afectada que se enfermó, que le dio alergia, que no sabía que el producto estaba elaborado con ciertos ingredientes que es alérgico y no venían en la etiqueta, por ejemplo, bueno, ¿quién va a ser responsable de los gastos de hospitalización? Y más aún, o sea, vámonos a un escenario más trágico, en donde si la persona fallece, bueno, también ten contemplado quién podría pagarlo o cuánto en el momento de. Un tip también que te voy a dar es que cuando es una situación ya muy extrema, como la que dije de que alguien fallece, un tip es siempre mostrar esta parte humana de la empresa o de tu marca. No dejes solo a una persona que fue afectado por alguno de tus servicios o por alguno de tus productos, porque posteriormente, después de la tristeza, viene el enojo de los familiares y de ahí se desprenden las demandas legales. Si esto lo puedes tratar muy humano, les llamo, lo puedes tratar muy humano para que las personas se sientan atendidas, créeme que esto puede evitar un gran problema legal posteriormente, ¿ok? Pero estos ya son escenarios muy extremos y que de todas maneras no los dejes de vista, pero no son de los más comunes a veces que se presentan, ¿no? Entonces,
volviendo y para concluir esta dinámica, esta diapositiva, ve todas las partes que puedan estar involucradas, desde abogados, víctimas, familiares, tus empleados, ¿qué les vas a decir? O sea, de ahí a veces es necesario hasta formar algún grupito o comité de personas que vayan atendiendo a cada una de las solicitudes que te van llegando, porque luego llegan a ser tantas que sí puede ser complicado para ti solo o para ti sola que quieras atender todo. O sea, siempre en estas situaciones busca rodearte por lo menos de 1 o 2 personas más que también te vayan ayudando a atender las cosas más graves, ¿no? O sea, no asumas tú toda la actividad ni toda, digamos, la responsabilidad, sino rodéate de personas que también te puedan ayudar en este momento y para ir atendiendo todo lo que vaya saliendo. Y esto puede ser de algo muy chiquito, te digo, contesta los comentarios en redes sociales o de ahí nos vamos a cosas mucho más complejas y complicadas. Como cosas más complicadas, bueno, hay todos los días las noticias, ejemplos de empresas que tuvieron algún problema con alguna marca, con algún producto o tuvieron un problema laboral adentro en donde esto se vuelve muy complicado. Y entonces esos son los ejemplos de grandes problemas o de grandes situaciones en donde tienen que atender no solamente a empleados para resolver el problema, sino también a familiares, a las partes legales, a las autoridades, etcétera, etcétera, a tus proveedores y demás, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengas presente, que desde algo chiquito hasta algo más complicado. ¿Y cuáles son los problemas con las crisis? Y esta es una recapitulación de lo que les comentaba hace rato. Los problemas es que si tomas decisiones inmediatas sin tomar en cuenta más información, después te estés dando topes de cabeza porque te das cuenta de que no fue la decisión más adecuada. Entonces, a veces el darte un respiro en el momento de toda la situación y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo ahorita? ¿Qué está pasando? Y de ahí tomas una decisión. Aunque te sientas presionado, porque yo sé que a veces te vas a sentir presionado o presionada, pero date unos momentos, revísalo y de ahí tomas las decisiones, para que posteriormente estas no sean las que se sumen al problema, sino las que te ayuden a resolver el problema, ¿ok? En el tema de las redes sociales, contéstale lo más pronto a tus usuarios. Y para esto es importante que si ya tienes previsto, por ejemplo, pequeños scripts para contestar quejas, comentarios negativos en las redes sociales, mucho mejor, para que en el momento no te estés quebrando la cabeza de qué le voy a decir, cómo le voy a contestar. Si tú ya tienes algo prehecho, utiliza tus scripts, es decir, tienes una queja, tú le dices, bueno, muchas gracias, te agradezco que te hayas contactado con nosotros y proporciónanos por favor por inbox una forma de contactarte para atender este asunto. O muchas gracias por tu comentario. Y también algo importantísimo, si son positivos los comentarios, también contéstales a tus usuarios. O sea, nos encanta como usuarios sentir que alguien leyó y le dio like a nuestro comentario. Nos encanta sentirnos tomados en cuenta. Entonces, cuando es algo positivo, hazlo, dale like, un corazón, un like, un comentario, muchas gracias. Y con mayor razón, cuando sea algo negativo, pues también contéstalos, no los dejes en visto. Piensa previamente, y esto es una parte previa de prevención, ¿qué harías en caso de que hubiera un daño en el cual incurrieras con tu producto, con tu servicio? Y esto va desde, por ejemplo, puedes establecer una política de reposición 1 a 1, o puedes establecer una política de, te voy a dar ejemplos, de tickets para comprar más producto, de tickets de descuento, o sea, algo en el cual se pueda resarcir el daño al consumidor. Entonces también esta parte de atención y de que pusiste pues un poco de investigación y que pusiste un poco de tu parte para que la persona, el consumidor, quedara contento y quedara satisfecho, ¿no?
reposiciones del daño y que van hasta, por ejemplo, ya cuestiones mucho más complicadas, que si la persona fue al hospital, que si la persona tiene un daño mayor. Entonces, en estos temas de situaciones negativas, que pienses en el escenario más drástico, no está de más. Y con esto no quiero decir, como decía mi abuelita, es que si lo pienso lo estoy llamando. No. Si lo pienso es que estoy preparándome en caso de que llegue a suceder. Nada más. Pero que no te agarre desaprevenido o desaprevenida. Eso es la importancia de tenerlo presente, digamos, de manera preventiva. Ajá. Cuando tengas una situación también negativa, lo que te decía, no te quedes solo, sola resolviendo el problema. Involucra a más personas, que te ayuden a resolver en diferentes instancias o en diferentes foros lo que se está solicitando, si te solicita la autoridad, si te solicita alguien en redes sociales, etcétera. Y como se dice, 2 cabezas, 3 cabezas piensan mejor que una. Y algo que también es importante son los voceros. Rara vez, es decir, como personas, rara vez se llegan a utilizar. Pero imagínate, hay artistas que tienen alguien que habla por ellos. El mismo presidente tiene su propio vocero que dice, bueno, lo que quiso decir el presidente es esto, pero también las empresas tienen sus voceros. Y aquí también tenemos una preparación, nosotros preparamos personas para voceros, en donde les ayudamos a atender situaciones de medios o para dar información hacia afuera. Y esto ya es en situaciones mucho más complejas, complicadas, y si tu empresa vale la pena, creo que sí, es valioso tener a alguien preparado en caso de que se requiera dar información hacia afuera. Y no necesariamente tiene que ser el dueño. A veces no tiene, ni tiene que ser el dueño, porque si hay una situación legal, hay que ver primero que se resuelva y se esclarezca antes de exponer al dueño a que dé información. Y finalmente lo que platicábamos, gestión de la situación. O sea, todo esto que estuvimos platicando es para manejar mejor los comentarios negativos en tus redes sociales. Contéstalos, no te escondas, da información, investiga, y si la autoridad aparece en el escenario, colabora con la autoridad para que no haya problemas ya ahora con la autoridad, porque la autoridad lo que busca es, desde su punto de vista, que se imponga la ley. Entonces, lo va a hacer estés de acuerdo o no estés de acuerdo tú. Entonces, también esta parte de colaborar es muy importante. Y situaciones reales. Bueno, aquí podemos hablar de muchos ejemplos de situaciones reales, pero ha habido artistas, les voy a decir desde personas, ha habido artistas que han hecho comentarios negativos de alguien más en redes sociales, y lo ponen en redes sociales y al rato se están disculpando. Esto es muy común cada vez. Pero ¿qué ocurre? Que hay ocasiones en que estos comentarios negativos que hacen y esta viralización les afecta en su imagen, porque rompe la imagen que ya tiene el artista. He conocido casos de artistas en donde tenían, por ejemplo, ya muy cercana entregas, premiaciones, y a raíz de declaraciones que hicieron, les quitaron la participación y no les entregaron sus premios. O sea, hasta esa consecuencia se puede llegar. Entonces, de ahí a empresas, bueno, hay empresas, les voy a decir, en donde cada vez más, ahora con que todo el mundo trae celular y puede grabar y puede hacer esto, de tomar fotografías, en cualquier momento te toman una fotografía, lo suben a redes sociales y esto se puede volver viral, como puede que sí, puede que no, pero a veces hasta por maltratar a un perrito, te suben una nota mala, ¿sí? Y no se digan niños o las personas de la tercera edad. O sea, situaciones vulnerables son las más sensibles ante la opinión pública. Y desafortunadamente a veces no siempre lo que se sube es la realidad, son interpretaciones, pero lo que a final de cuentas debemos estar listos es en cómo reaccionar. Muy bien. Esta es una curva típica
de cómo atender una situación negativa, y esto también lo pueden llevar a su vida personal, créanme. Cuando alguien está pasando por una situación negativa, y si es muy intensa crisis, primero pasamos por una fase de negación, luego pasamos por una fase de enojo, o sea, de primero, esto no me puede estar sucediendo a mí, luego, ¿por qué a mí? Ajá. Y luego de qué tristeza, por qué entre todos los millones de habitantes del mundo esto me tuvo que haber ocurrido a mí. Ajá. Esto es lo más normal, a todos nos pasa, a todos. Pero también, si ya estás preparado, como les decía, con algunas cosas básicas para reaccionar rápidamente y mantener esta tranquilidad, esta curva depresiva, le llamo yo, la puedes hacer lo más pequeña posible y pasar directamente a la parte de actuación, que sería actuación y aceptación, esta parte. Entonces, finalmente, eso es lo que nos interesa, podernos recuperar rápidamente de una situación negativa. Lo más pronto, mejor, lo más pronto que podamos regresar a nuestra actividad normal, a nuestra vida cotidiana, mejor, menos daños o raspado posible, también mucho mejor. Ajá, que es la parte de recuperación y el aprender. El aprender que no se nos olvide, qué fue lo que pasó, por qué surgió todo esto, y de ahí qué puedo hacer yo para evitar en lo posible que esto vuelva a ocurrir. Finalmente vamos a concluir 5 tips para que se los queden. 1. Interactúa con tus usuarios en las buenas y en las malas, no solamente para cosas negativas, sino también siempre en las cosas positivas. Dale like, comenta, o sea, interactúa, genera estas conversaciones con tus usuarios. Ajá. 2. Ten respuestas rápidas o preparadas en caso de que algún comentario negativo o una situación surja en redes sociales, para que no los dejes en visto o que no los tengas que borrar, o esa necesidad de borrarlos, ¿no? Siempre ten preparado qué contestarles, y puede ser algo muy formal, pero y también lo mismo para todos, pero que se vea esta interacción y de que leíste su comentario y de que le estás interesando. Mantén el sentido humano. Esto es importantísimo, porque cuando uno ve que el negocio se le está yendo para abajo por un tema negativo en redes sociales, a veces lo único que uno quiere es rescatar su negocio. Pero no olvidemos que por fuera, o sea, me refiero, las personas terceras afectadas, pues ellas también quieren ser atendidas. No perdamos este sentido humano, sentido de personas, sentido de cercanía con las otras personas que también están involucradas en esta situación. Créeme que eso también te resuelve rápidamente situaciones y a veces te evita hasta situaciones legales. Familiares o personas afectadas dicen, pues yo solamente quería que me atendiera, yo solamente quería que me escuchara, pero como no lo hizo, pues ahora me voy por la vía legal para ver si así me hace caso. ¿Les suena conocido? Entonces, esta parte de sentido humano, manténganla. Yo sé que por dentro se van a estar muriendo de miedo, de enojo y demás, pero como les decía, lo más tranquilos posible y mantener este sentido humano. Prevención. Si cuentan con un plan ya, que puede ser un plan muy sencillo de protección de marca, qué bueno, felicidades. Si no tienes con uno de ellos, te puedes acercar con nosotros para que te ayudemos. Son cosas a veces muy sencillas que puedes tener a la mano, no son complicadas. Y vamos a buscar siempre el recuperar la confianza de tu marca en las redes sociales. Eso es lo que se busca. No es lo mismo contestar desordenadamente que contestar, o sea, que se vea ante los usuarios que no te escondes y que tienes una formalización para atender, para proporcionar información. Créeme que la impresión es muy distinta, Y uno más, vamos a hacer uno más. Hay 2 formas de aprender de las situaciones negativas. Una es viviéndolas, que a veces no es lo que más nos gusta, y la otra es previendo, imaginándotelas y previendo. Es otra forma también de aprender. Entonces, siempre aprendemos a través de las 2, por la experiencia o preparándonos, cualquiera de las 2. Y finalmente, todo esto les podemos ir ayudando para que vayan teniendo
un plan, les decía, no es muy complicado para proteger a su marca. Lo importante y lo que yo les decía, cuando sientan que están poniendo algo negativo en contra de ustedes en redes sociales, no se escondan. No escondan, no, o sea, porque esa es la manera más común de decir aquí no pasa nada. Pero sí está pasando. Y lo que queremos es ayudarte a que tu marca recupere la confianza y tenga mucha más fuerza ante los usuarios y los comensales. ¿Ok? Les agradecemos muchísimo. Aquí están nuestros datos. Mi nombre, les reitero, es Ángela Rivera. Y también nuevamente les agradecemos por haberse suscrito a este curso. Síguenos por favor en Canaco, en @CanacoMéxico. Tenemos nuestras cuentas en Facebook, en LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube. O sea, no hay pierde. Nos puedes encontrar en muchas de las redes sociales. Lo único es que nos busques, te atendemos y tenemos muchas opciones para que tu negocio crezca. Muchísimas gracias por atendernos, por escucharme y esperamos que si tienen alguna duda o pregunta nos contacten. Hasta luego.